La presentación va a hablar del desarrollo que nosotros hemos hecho en ingeniería de tejidos de mucosa oral, enmarcado dentro de lo que hay aprobado para uso en mucosa oral por la FDA, por agencias regulatorias. Esta es una película que les está mostrando a ustedes una propiedad que mantiene muy pocos vertebrados. Esto es el orden Caudata, anfibios con cola, y lo que ustedes están viendo es a una salamandra. A esa salamandra, cuando ustedes le quitan una extremidad o cuando se le afectan diferentes órganos, le ocurre un proceso que es envidiable y es que regenera lo que perdió o lo que dañó. El ejemplo es la pérdida de la extremidad y lo que ustedes están viendo es que el cierre después de que la herida se lleva a cabo, ocurre de tal manera que células migran de los diferentes tejidos que componían la extremidad, porque se diferencian, pero conservan memoria de dónde vienen y vuelven a diferenciarse, generando una extremidad exactamente igual a la que perdió. Eso es regeneración. Esa es la forma en que cierran o la forma en que ellos reemplazan lo que han dañado. Y esa regeneración, en donde uno lo que observa es que se restauran las características morfofisiológicas, no ocurre en la mayoría de los tejidos de los humanos. Una vez han nacido, la mayoría de los tejidos humanos, cuando se dañan, reparan con contracción y con una cicatriz fibrosa epitelializada. Solamente en útero, durante el desarrollo de los órganos, en el proceso que se conoce como organogénesis, nosotros conservamos la habilidad de regenerar todos los órganos y tejidos, pero después de que concluye la organogénesis y ocurre el nacimiento, los epitelios, la mayoría de los epitelios y los tejidos óseos, cuando las lesiones no son muy grandes, pueden regenerar, pero el resto de tejidos, como el tejido conectivo, el tejido nervioso y el tejido muscular, reparan, es decir, generan contracción y cicatriz fibrosa. Este es un ejemplo de cicatriz fibrosa en piel y es un convencimiento o un conocimiento difundido el que afirma que contrariamente a lo que ocurre en piel, la mucosa oral no cicatriza con contractura, aunque por supuesto por el ambiente húmedo y por las características inmunológicas de esa mucosa, ella cicatriza mucho más rápido y cicatriza mejor que lo que cicatrizan las heridas de piel. La mucosa oral sí genera cicatriz con contractura y fibrosa. Y eso se convierte en un problema no cuando las heridas son pequeñas, eso se convierte en un problema cuando las heridas son grandes y cuando hay heridas grandes en labio o paladar fisurado, cuando hay resecciones tumorales que quitan una gran cantidad de tejido mucoso. De ahí la necesidad de tratar esas heridas de la mejor manera posible. En piel y en mucosa, cuando las heridas son grandes, el mejor tratamiento disponible de manera convencional es el autoinjerto. Pero por las limitaciones de tejido y la morbilidad que se genera en el sitio donante, se acuden a otras aproximaciones. En piel, por ejemplo, se usa poner tejido de otras partes, mucosa de otra parte o piel de otra parte. Uno de los problemas de esa aproximación terapéutica es que el tejido que se saca conserva las características del sitio donde estaba. Entonces, si usted saca piel y la pone en la mucosa, puede generar, por ejemplo, vellosidades en boca y se conservan las características secas de la piel.
como la ingeniería de tejidos y la medicina regenerativa han surgido como una alternativa cuando los tratamientos convencionales no se pueden, los más eficientes, que siguen siendo los de referencia, que siguen siendo los mejores, el autoinjerto es el mejor tratamiento. Cuando no se pueden hacer porque hay limitaciones, por ejemplo, por la disponibilidad de tejido, entonces ofrecen nuevas aproximaciones que, a pesar de haber salido a la historia de la humanidad hace 20 y tantos años o casi 30 años, todavía se están perfeccionando, y es algo que nosotros no debemos quitar de nuestra cabeza. Nosotros debemos tener conciencia de que los productos de ingeniería de tejidos y medicina regenerativa están cambiando constantemente y todavía no hay uno que sea perfecto. Sin embargo, como se ve aquí, pues claro que usarlos mejora, y la idea, tanto en piel como en mucosa, es que esas aproximaciones de ingeniería de tejidos y de medicina regenerativa lo que hagan es, cuando ocurren pérdidas de continuidad que van a cerrar con cicatriz y fibrosis, inclinen la balanza haciendo que se presenten más procesos regenerativos que tiendan a restituir la funcionalidad y la morfología que los procesos de reparación. Eso es lo que uno busca en este momento y eso es lo que uno puede ofrecer en este momento cuando ofrece productos de ingeniería de tejidos y terapia y medicina regenerativa. Pues ya en presentaciones pasadas se ha hablado de que la ingeniería de tejidos da la posibilidad de sacar células del tejido de interés, ponerlas en una estructura tridimensional para que las células recuerden la tridimensionalidad que tienen cuando están en los sitios de donde fueron aislados, y después de que uno las saca y las amplía y las vuelve a colocar en soportes y les da tridimensionalidad y las cultiva, entonces lo que hace es que ellas secreten las sustancias que siempre están programadas para secretar y formar la matriz que las rodea, que se llama matriz extracelular. Básicamente lo que se hace es que por fuera del cuerpo se dan unos elementos para que las células puedan volver a ser tejido. Se llama artificial no porque sea de mentiras, sino porque es un tejido que las células hacen de manera no natural, es decir, por fuera del ambiente de costumbre. Esos soportes tridimensionales sembrados con células en que se ha recambiado el material de soporte por tejido, entonces se puede poner en el individuo otra vez con un fin, y es el de estimular el poder regenerador que tiene el cuerpo. De alguna manera hacerle por señales entender que él puede hacer un recambio que se parezca al tejido original, es decir, un recambio que sea más regeneración que reparación. Antes solamente se hablaba, al puro comienzo solamente se hablaba de ingeniería de tejidos, pero en la medida en que surgieron las aproximaciones basadas en la utilización de células, y en la medida en que empiezan a hablarse de medios condicionados y en la medida en que se empieza a entender que el cuerpo es capaz de oír señales no solamente químicas, sino también mecánicas y estructurales, en esa medida ese campo empezó a crecer y empezó a incluir muchísimas aproximaciones terapéuticas que no eran usar un soporte tridimensional sembrado con células y cultivado por fuera. Y eso fue lo que dio origen a lo que hoy pues conforma un solo campo, que es el de la ingeniería de tejidos y medicina regenerativa, que a lo largo de todas estas presentaciones que se han hecho durante el curso, ha quedado claro, es un campo multidisciplinario, es un campo que debe tener científicos básicos de diferentes aproximaciones y debe tener clínicos que trabajen de manera colaborativa. Un clínico solo no lo puede hacer, un básico tampoco. Ese es otro ejemplo de cómo se necesita la colaboración para crecer. Bueno, las estrategias terapéuticas de ingeniería de tejidos y medicina regenerativa yo las he agrupado, las hemos agrupado, en el grupo las hemos agrupado en estas. Uno puede usar soportes o matrices acelulares naturales o artificiales que sirvan como sustitutos del tejido conectivo sin células. Solamente la estructura se coloca para rellenar la discontinuidad, la pérdida de continuidad.
También se pueden hacer sobre esos soportes cultivos de un solo tipo de células o de diferente tipo de células. Por ejemplo, yo puedo tener el soporte sembrado con fibroblastos para que me remedie una dermis y después sembrado con epitelio para que me remedie un epitelio, como la doctora Luz Marina Restrepo les mostró ayer. Y entonces esos cultivos, mono o cocultivos, dependiendo de si se tiene un solo tipo de célula o varios tipos de células tridimensionales, cuando se incuban, recambian y producen nuevo tejido. También se tiene la aproximación de usar láminas celulares, y en las láminas celulares inicialmente lo que se hizo fue obtener epitelio estratificado, pero ahora hay aproximaciones en las cuales también ha explorado la doctora Luz Marina Restrepo, que permiten que uno cultive, por ejemplo, fibroblastos, cardiomiocitos, hepatocitos, y que una vez los cultiva, los puede desprender porque los siembra sobre materiales que son o responden a señales como la temperatura, y esas láminas las puede sacar, las puede usar una sola lámina o las puede ensamblar para obtener como un pastel de varias capas de tejido que es tridimensional. Entonces eso se conoce como la aproximación de láminas celulares. Y también hay terapias celulares que utilizan células diferenciadas o diferenciadas indiferenciadas en diferentes estadios o diferenciadas, y las colocan directamente en la zona afectada. La doctora Italia Lineros ayer y el doctor Chaparro dieron ejemplos de eso. Y ellos también dieron ejemplo de la aplicación directa de lo que llaman medios condicionados. Pero también hay aplicaciones directas de factores de crecimiento puros que se pueden comprar, y también hay aplicaciones que se hacen de plasma rico en plaquetas o de hidrolizados de plaquetas que contienen muchos factores de crecimiento y que se aplican directamente en la zona lesionada. En mucosa oral, la plataforma tecnológica más usada ha sido para crear las membranas, esponjas o soportes, ha sido el colágeno 1. Existen otro tipo de biomateriales que también se incluyen, pero la más usada ha sido el colágeno 1. Ese colágeno 1 se ha empleado como cultivos tridimensionales, como soportes de colágeno solos, sin células, como cultivos tridimensionales sustitutos de tejido conectivo, que solamente es el soporte sembrado con los fibroblastos, y como cultivos tridimensionales bicapa, sustitutos de mucosa. Es decir, soporte de colágeno sembrado con fibroblastos y después con epitelio estratificado, con células, con queratinocitos para que formen epitelio estratificado. Y como tienen el conectivo y tienen el epitelio, por eso se les llaman sustitutos bicapa. El único producto aprobado por la FDA de este tipo, sustituto bicapa, es GeneTweet. Fue desarrollado por Organogénesis, pero no es desarrollado con células de mucosa oral. Este producto también se conoce con el nombre de Apligraf y fue la primera, entre comillas, piel completa sintética que se hizo. Y está constituido por colágeno sembrado por fibroblastos de piel aislados de prepucio de neonato y por queratinocitos de la misma fuente. Entonces, después de aplicar durante muchísimo tiempo el Apligraf para el tratamiento de úlceras de diferente etiología, esta compañía pidió autorización para usar el Apligraf como sustituto mucoso, de mucosa completa, y es el único producto aprobado con esta aplicación del cual yo tenga conocimiento. Aquí se ve el producto, se llama GeneTweet, y sus indicaciones son para el tratamiento de lesiones de la mucosa gingival, sobre todo en agrandamientos de la mucosa gingival. Ahora, nosotros empezamos a incursionar en mucosa oral porque
Cuando iniciamos este trabajo en el 2000, había gente en el país que estaba trabajando en piel, entonces dijimos, ¿cuál es el sentido de repetir lo que otros han hecho? Y por eso empezamos a trabajar en mucosa oral, y porque en el grupo había odontólogos, de los cuales voy a hablar al final. Las aproximaciones que hemos utilizado de la ingeniería de tejidos son dos. Una, los soportes sin células, y dos, esos mismos soportes sembrados con células que se obtienen del mismo animal o de la misma persona y que se incuban para permitir que las células recambien todo esto por matriz extracelular secretada por ellos. Lo primero que nosotros hicimos en ese camino fue desarrollar los soportes de colágeno, para lo cual hicimos adaptaciones de metodologías de aislamiento de colágeno descritas en artículos publicados por japoneses. Una vez fuimos capaces de hacer el aislamiento de colágeno, pues también tuvimos que aprender a hacer los soportes. Los dos procesos han requerido muchísimas modificaciones por parte del grupo, que han sido llevadas fundamentalmente a cabo por Eduard Suezca. Pero las primeras personas que hicieron este proceso inicial de aislamiento de colágeno y de elaboración de soportes fueron Silvia Pérez y Adriana Doncel, dos químicas farmacéuticas. Después de eso y después de haber aprendido a sembrar las células, porque nosotros duramos sembrando células y aprendiendo a sembrar células mucho tiempo, a pesar de que yo había trabajado en Boston con células, entonces procedimos a desarrollar tejidos. Hicimos experimentos preliminares con el fin de mostrar que efectivamente las células sembradas generaban esto que ustedes ven, eosinófilo, es matriz que conecta las células, y estas fibras son las fibras de colágeno del soporte. Entonces aquí ustedes están viendo que hay fibras que se han degradado y han sido reemplazadas por tejido artificial. Entonces, después de que fuimos capaces de hacer eso, pues lo siguiente fue probar que era seguro y que era eficaz. Y eso se hizo en un modelo inicial de herida en mucosa gingival de conejo, y lo que nosotros logramos demostrar en el trabajo que fue llevado a cabo por Samir Alejandro Bello y por el doctor Ramón Pereira, logramos demostrar que cuando se generaba la herida y se colocaba este tejido artificial hecho con las células del mismo conejo, había un cierre que pues semejaba mucho lo que había antes de que se hubiera hecho la intervención. Esto tuvo limitaciones, nosotros no incluimos controles, todo lo que pasa cuando uno está aprendiendo a hacer las cosas, se está aprendiendo a investigar. Sin embargo, eso se ganó un premio y fue de la Federación Odontológica Colombiana y fue publicado en esa revista. Cuando llegamos ahí, entonces lo que se planteó fue, hagamos un estudio controlado, hagamos un estudio que pueda permitir demostrar que realmente el tejido artificial autólogo que hemos aprendido a hacer conectivo funciona. Y entonces Lady Espinosa, en su tesis de doctorado, usó modelos animales parecidos a los que ayer mostró Italy, que se producen heridas en esta parte gingival del conejo contralaterales. Y usando esos animales hicimos grupos para probar los soportes de colágeno solos versus el cierre sin que uno haga nada, que se llama cierre por segunda intención. Hicimos otro grupo de animal para probar el tejido hecho con los fibroblastos gingivales de boca del conejo y versus control, e hicimos otro grupo para comparar el tejido artificial con los soportes sin células. Estas son las imágenes de las heridas que se generan. Y bueno, aquí lo que yo quiero mostrarles a ustedes es que después de 14 a la segunda semana, clínicamente sí se podía observar que el control comparado con la zona tratada mostraba diferencias y que la cicatrización era bastante mejor acá que acá. Este es el soporte solo. Ustedes ven aquí una zona de color diferente a la zona mucosa sana que les rodea,
indurada, con bordes elevados, con poca vascularización, mientras que ustedes aquí pueden ver que se ha restablecido en gran parte la mucosa, el color de la mucosa, y que excepto esto que se señala por acá, no hay bordes elevados. Al hacer el análisis histológico a las 8 semanas de las heridas, nosotros encontramos que en el control se observaban zonas fibróticas, mientras que en la zona que había sido injertada con el soporte se observaban formación de tejido conectivo en el que se identificaban diferentes orientaciones de las fibras, así en algunas regiones de esta misma zona se hubieran presentado señales de fibrosis. Después entonces, cuando se comparó el control, o sea el cierre por segunda intención con el tejido, volvimos a encontrar clínicamente una mejoría grande en la zona injertada, y al hacer el análisis histológico, aquí pues yo cometí un error y es que no los cambié, pero bueno, al hacer el análisis histológico encontramos en la zona control estos tejidos que forman alineamientos paralelos al epitelio que sugieren fibrosis, mientras que en la zona que fue injertada ven ustedes que no se observan fibras paralelas a la superficie, sino orientadas en diferentes, multidireccionales, al azar. Y al hacer la comparación del tejido, de las zonas tratadas con tejido artificial y con soporte, encontramos también que había diferencias en la cicatrización, siendo mejor con el tejido, tanto clínicamente como histológicamente, y eso entonces nos llevó a sugerir que aunque las dos aproximaciones son mejor que dejar cerrar por segunda intención heridas en boca que van a generar cicatriz, es mejor utilizar el tejido artificial. Y tratando de explicar, entonces nosotros hicimos análisis de los medios que estaban en estos cultivos en el momento en que se aplicaban, en que se hacía el injerto en la boca de los conejos, y encontramos que habían una serie de factores como factores de crecimiento receptores, inhibidores y remodeladores de matriz extracelular, citoquinas y quimoquinas, que son importantes en el proceso de reparación. Por eso en ese momento sugerimos que la bioactividad, es decir, que el hecho de que el tejido tuviera células estaba llevando a que produjeran sustancias que hacían que tuvieran actividades, no solamente lo que uno ponía, sino las sustancias que secretaban en la cama de la herida. Esas son las conclusiones que están aquí, y lo siguiente que hicimos fue comprobar esa hipótesis. Y pues nosotros empezamos demostrando que las células están vivas a las 2 semanas de haber hecho el injerto. Eso se evidencia, estas son mayores resoluciones de estos cuadritos que están acá, pero esto lo que está mostrando es que hay células marcadas, vivas a las 2 semanas. Entonces, habiendo demostrado que las células se mantenían vivas y que como las células vivas producen cosas, pues lo siguiente que hicimos fue comprobar que efectivamente al estar en tridimensión esas células producían factores, y lo primero que hicimos fue comparar fibroblastos sembrados sin ningún soporte con el tejido artificial, comparar lo que secretaban. Y usando estos microarreglos, el uso de estos microarreglos fue sugerido por Orlando Chaparro. Y encontramos que efectivamente había diferencias, que cuando los fibroblastos se sembraban en el tejido, en el soporte tridimensional, había factores que se expresaban con diferencias significativas, y que esos factores hacían parte del grupo de remodeladores de matriz, de angiogénicos, factores angiogénicos, de citoquinas pro y antiinflamatorias y de quimoquinas. La conclusión de ese trabajo fue que lo que nosotros colocábamos, el tejido, ese tejido, como está bioactivo, cuando se coloca, secreta una serie de factores que hacen señalización, no solamente en las mismas células que están acá, sino en la cama de la herida, para lograr que la respuesta de cicatrización mejore, debido a que esos factores ni exacerban la respuesta inflamatoria, promueven la angiogénesis, la epitelización y no inducen fibrosis.
Entonces lo siguiente que pasó fue, bueno, esto está llevándose a cabo allí, ¿qué más podemos hacer para entender qué está pasando? Y Edward Sueska, en su trabajo doctoral, hizo algo que parece sencillo, pero que fue un desarrollo de su cabeza grande y un esfuerzo gigante de casi 1 año y medio, que permitió que el grupo obtuviera soportes unidireccionales de colágeno 1. Estos son los que tradicionalmente obteníamos, multidireccionales, estos son unidireccionales. No es novedoso el obtener canales unidireccionales en colágeno, porque ya Nasi y su grupo de trabajo había hecho tubos con las fibras orientadas. Lo que sí fue novedoso es que es muy difícil hacer que eso que se hace en diámetros muy pequeños pueda hacerse en láminas de 10 por 10. Y ese fue el logro tecnológico de Edward. Él pudo obtener láminas de 10 por 10, facilitándonos a nosotros tener cultivos de tejido artificial con células orientadas al azar, un cultivo multidireccional o un tejido multidireccional y un tejido unidireccional en donde claramente las células se ven orientadas. Él más adelante les va a hablar mejor de eso. Y ocurrió otra cosa importante en el grupo, y es la doctora Rosalena Bustos inició un postdoctorado con nosotros, apoyada por la Universidad Nacional de Colombia, la Vicerrectoría Académica, y ella hizo su entrenamiento de doctorado en Alemania haciendo cuantificaciones usando plasmones de resonancia. Y fue una alianza muy afortunada, ha sido afortunada porque se mantiene, la que hicimos, y esa es el trabajo de ella y el trabajo de Edward Sueska permitieron demostrar que al producir el tejido unidireccional, usando los soportes en una sola dirección, y el tejido multidireccional, con el mismo tipo de células, con soportes con las mismas características microestructurales de porosidad, de tamaño de poro y de conectividad, uno podía solamente cambiando la dirección, cambiar la morfología, como ustedes lo vieron en la transparencia anterior, pero además hacer que las sustancias que secretan variaran. Y esto es un trabajo que publicamos recientemente en donde ustedes pueden apreciar que hay diferencias significativas entre los factores que están siendo secretados por los tejidos unidireccionales y los factores que están siendo secretados en oscuro por los tejidos que son multidireccionales. Después entonces, de ahí sacamos esta conclusión, además de haber estandarizado el procedimiento, y es que pudimos mostrar que la secreción de proteínas del tejido artificial hecho en soportes unidireccionales es significativamente diferente a la de los soportes, del tejido hecho en soportes multidireccionales. Entonces después, en un trabajo hecho por una periodoncista, la doctora Andrea Escalante, en su tesis de maestría, ella hizo el modelo animal para probar que eso que se veía in vitro tenía efectos in vivo. Y se hizo tejido unidireccional autólogo conectivo, y se injertó en el modelo de heridas que estandarizó y estableció Lady Espinosa. Se hicieron comparaciones de la zona injertada con el tejido con el control, de la zona injertada con el tejido multidireccional y el control a los 14 días, y clínicamente se pueden ustedes dar cuenta de que hay diferencias entre la cicatrización obtenida acá y esta acá, y la cicatrización obtenida acá y esta acá. Además, al hacer la comparación del tejido, de las zonas injertadas con tejido unidireccional y tejido multidireccional, también se vieron diferencias clínicas, a pesar de que aquí hay también una zona que recobra el color de la mucosa sana circundante, se ven estos bordes elevados. Y en este multidireccional pues también se observaron bordes elevados pero menos. Esto corresponde a las señales dejadas por los puntos, pero ustedes se dan cuenta que la calidad de la cicatrización mejoró. Y esos resultados fueron comprobados histológicamente, en donde vemos aquí nosotros tejido conectivo formado por fibras que son o se orientan en paralelo al epitelio, mientras que aquí vemos grandes zonas de tejido
multidireccional, que es lo que in vivo ocurre cuando la mucosa oral se regenera. Rosalena Bustos entonces procedió a tomar muestras de las diferentes heridas en diferentes tiempos, estandarizó el proceso con ayuda de endodoncistas que trabajan en el grupo de toma de muestra para asegurar que se tomaba y analizaba la muestra en condiciones similares, y al hacer cuantificaciones con plasmones de resonancia en tiempo real, demostró que estos efectos vistos histológica y clínicamente estaban corroborados en términos de lo que secretaban los tejidos en el momento después de que se injertaban, durante el proceso de cierre, mientras la herida dejaba tomar estas muestras. Y entonces, pues lo que es importante de observar acá, este artículo está en preparación, es hecho en colaboración con el grupo de Coimbra del doctor Herminio de Sousa, Mara Braga y Ana Díaz, y lo que nosotros tenemos es que in vivo, durante el proceso de cierre, los factores que están secretados con el tejido injertado, que es unidireccional, y los que están injertados con el tejido multidireccional, tienen diferencias significativas, o sea, pueden ser los mismos factores, pero hay diferencias en concentración que son importantes. ¿Por qué se vuelven importantes? Porque los factores de crecimiento y todas estas sustancias que son bioactivas son particularmente sensibles a las concentraciones que están presentes. Entonces, si usted pone lo mismo, pero pone una concentración diferente, los efectos van a variar. La conclusión de ese trabajo es que hay diferencias histomorfológicas en la orientación del tejido formado en defectos mucosos injertados y que las concentraciones de los factores detectados en las secreciones de las heridas mucosas injertadas son significativamente diferentes. Entonces, hasta aquí, nosotros hemos hecho un desarrollo que está orientado a ofrecer la tecnología de manera local para el tratamiento de heridas mucosas que lo requieran por su gran tamaño. Nuestro planteamiento es hacerlo con células autólogas y células aisladas de mucosa oral, que es un planteamiento diferente al de GeneTweet, porque GeneTweet está usando células de piel. ¿Por qué nosotros mantenemos esta necesidad de hacer este desarrollo y de comprobar que funciona y llevarlo a la clínica? En estos momentos hay una periodoncista endodoncista que está haciendo doctorado en biotecnología que se llama Ana Milena Bermeo, que el modelo animal más grande que el conejo en cerdo está haciendo el estudio de sustitutos de tejido conectivo desarrollados con células de piel o con células de mucosa, con el fin de poder mirar todo lo que secretan, se llama secretoma, con el fin de comparar el secretoma, y nuestra hipótesis es que ese secretoma también va a tener diferencias, y eso daría argumentos para apoyar la necesidad de desarrollar localmente mucosa oral. Y el hecho de que el mejor sustituto es el propio, el elaborado con las células propias, daría el argumento para que nosotros pudiéramos establecer, y ese es el sentido importante de la colaboración que se está generando con el doctor Camacho, la posibilidad de ofrecerle a los pacientes lo que ustedes han oído a lo largo de estos 2 días, aproximaciones terapéuticas individualizadas, hechas a la medida de quien lo necesita. Suena fantasía en un país que está en crisis, en donde el sistema de salud está en quiebra, pero esa es la importancia de que gente como ustedes se forme, y se forme de la mejor manera, y en entrenamientos con grupos que tienen todo y que están en la cabeza de estos desarrollos. Porque sí tenemos una responsabilidad grande en construir país y en construir opciones que mejoren la calidad. Nosotros no podemos seguir diciendo es que el país se lo roban los políticos, es que todo está muy mal, es que. Nosotros, en lugar de decir eso, tenemos que construir soluciones como las que ustedes han visto están tratando de hacer los científicos que en Colombia se dedican a este trabajo. Y por eso nosotros entonces seguimos trabajando con mucosa oral con muy buenos resultados.
La otra utilización que le hemos hecho, pero no al tejido, sino a los soportes solos, ha sido posible gracias a la intervención de la cirujana maxilofacial Italy Lineros, quien en 2 pacientes usó en heridas de hueso, usó los soportes con hidrolizado de plasma para regeneración ósea con muy buenos resultados clínicos establecidos por seguimiento radiográfico y evaluación clínica. Bueno, entonces, nada de lo que yo les he contado hubiera sido posible sin un sueño. Todo empieza en un sueño, sin una voluntad de ver ese sueño manifestado y sin que se hubieran juntado muchas voluntades con formaciones académicas diferentes con el fin de hacer que ese sueño sea realidad. Entonces, no puedo terminar la conferencia sin agradecer a las personas que nos ayudaron en la clínica de los modelos animales y nos han ayudado en humanos, en mucosa oral, porque ahora estamos haciendo un trabajo con piel también con clínicos, pero de eso no voy a hablar, que son Samir Alejandro Bello. Fue mi primer estudiante de maestría, es odontólogo, no le gustaba la odontología, pero sí le gusta la ciencia. Y él fue quien empezó a hacer los primeros tejidos. Italy Lineros, Ramón Pereira, Lucelilla Estrada, que casi que es a ella quien tenemos que agradecerle que me hubiera metido por la mucosa oral, Carmen Lucía Roa, patóloga, y Pedro Emilio Morales, patólogo. Tampoco se hubiera podido hacer sin las personas que están aquí. Ellas ojalá entiendan lo invaluables que son y el compromiso que tienen con el país, por cambiar paradigmas y por hacer cosas mejores. Pues aquí está Edward, Rosita, yo no veo a Lady, pero por aquí está Lady, Sergio, Julio César Ríos, que está haciendo ahora un doctorado en Hannover, Leonardo, José Manuel González, Ana Milena, que es la periodista que está trabajando con los cerditos, Diana Millán, ¿dónde estará Dianita? Por aquí está Dianita. Ronald, seguramente se le quedan más personas, pero sin ninguno de ellos habría sido posible hacer esto. Esto es el resultado de un trabajo de grupo, es el resultado de un trabajo conjunto en el cual ellos y yo hemos crecido. Es el resultado de colaboraciones exitosas que se han establecido con el doctor Alejandro Sosnik, quien ahora está en el Technion Institute of Technology de Israel. Fue la primera persona con la que yo empecé a colaborar. La importancia que tuvo en el grupo y en mi vida es que cuando yo empecé a colaborar con él tenía el síndrome colombiano de que somos bestias y no hacemos las cosas bien y no publicamos y no. Y él me hizo ver que el trabajo que hacíamos era un trabajo juicioso y él hizo ver que era posible que eso pudiera tener aplicaciones y pudiera ser publicado por fuera. La Fundación Instituto de Inmunología del doctor Manuel Elkin Patarroyo, porque nunca que nosotros hemos necesitado un equipo nos lo han negado. Siempre ha sido de puertas abiertas para que nosotros utilicemos los equipos que ellos tienen y nosotros no poseemos. Colciencias, quien siempre nos ha financiado desde el comienzo. Nunca hemos estado sin estar financiados. Y eso paga, porque ahorita nos ganamos un proyecto de la locomotora de innovación para hacer el registro sanitario de nuestros soportes de colágeno para uso en mucosa y para uso en piel. A la Universidad Nacional de Colombia, mi hogar, el sitio donde me formé, que me dio los elementos para poder ir a estudiar a Estados Unidos. Universidad pública que permite que personas de escasos recursos que quieren estudiar se formen y que debe ser defendida por lo mismo, porque es la posibilidad de que haya equidad en un país de inequidad. Y se defiende con calidad, con ciencia y con estudio. A la Universidad de Coimbra, pues Herminio, Ana y Mara han sido más que generosas, más que generosos dejándonos han ido 3 estudiantes a entrenarse allá. La Universidad del Bosque,
porque fue la Universidad del Bosque la que primero me abrió las puertas para que yo hiciera esto. Cuando nosotros empezamos, todo se moría. Había alguien que iba y decía, vengo a ver el cementerio, y yo duré como 3 semanas en entender que se estaba refiriendo a que no nos crecía nada. Pero bueno, ya no es cementerio, ustedes ven que hay productos, ¿sí? Entonces a la Universidad del Bosque, con quien estaré infinitamente agradecida siempre, y a 3Bs, porque pues producto de las interacciones que se han llevado a cabo, está dispuesto a recibirnos estudiantes y a plantear un proyecto conjunto que se pueda colocar en sitios para financiación. Y en últimas, al pueblo colombiano. Yo soy producto de la universidad pública.